Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen willkommen, bienvenue und welcome. Bien, vamos a acomodarnos un poco aquí para quedar más centrales. Bien, acá. Bien. Bien, digamos que ahí nos queda bien nuestra pantalla. Muy bien, estamos desde la biblioteca de Haus der Jugend. Como ustedes saben, pues estoy trabajando en este momento como docente de alemán en lo que se conocía como la Casa Cultural Colombo-Alemana, hoy en día Haus der Jugend, la Casa de la Juventud, un proyecto de enseñanza de alemán que empezó hace más de 10 años aquí en Colombia. Lo fundó la señora Elisabeth Guerrero, una austriaca, una señora que, bueno, llegó hace 30 años aquí a Colombia, ¿sí? Y hace algunos años también, pues, hizo su proyecto de enseñanza de alemán y, pues, ha sido todo un éxito. Empezaron dando clases con niños pequeños y hoy en día se ofrecen cursos para adultos, cursos para jóvenes, hay todo tipo de estudiantes acá en nuestro instituto y es lo que nos dedicamos a hacer acá en Haus der Jugend. Damos clases de alemán para todo tipo de públicos que necesitan ese contacto y necesitan esas certificados de lenguas, de el uso de la lengua alemana. Aquí nosotros también hacemos certificación de exámenes, que es el examen ÖSD, ¿no? El que se conoce como el Österreichisches Sprachdiplom. Se puede hacer acá con nosotros. Este es un centro autorizado para hacer el examen de alemán ÖSD, ¿ya? Como digamos los exámenes de inglés que se llaman pues IELTS, TOEFL, en francés está el DALF, el DELF, ¿ya? Entonces aquí pues en alemán tendríamos sí, que el Goethe-Zertifikat y bueno, entonces el ÖSD es uno de ellos. Hay otros, ¿no? El TELC, el TESDAF, en fin, hay muchos exámenes de alemán, también se hacen acá, se hacen cursos, se hacen charlas sobre cultura alemana, se hacen todo tipo de eventos culturales para fomentar entre los colombianos que, bueno, estamos acá por lo menos en la ciudad de Bogotá, en el norte, en el barrio de Cedritos, fomentar entre los colombianos la cultura de los países de habla alemana. La cultura del espacio de habla alemana, del país de Alemania, del país de Austria, de Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, todos los países que hablan alemán sobre el planeta. Entonces es a lo que nos dedicamos acá. Vamos a leer, estamos acá en la biblioteca de la Haus der Jugend, ¿ya? De la Casa Cultural Colombo-Alemana. Entonces vamos a leer algunos textos. Aquí hay un montón de recursos muy interesantes. Me encanta estar aquí en esta biblioteca porque aquí uno encuentra una cantidad de títulos en lengua alemana que ustedes no se los imaginan. Aquí hay unas cosas muy interesantes en esta biblioteca. Y bueno, el próximo mes, ok, vamos a hacer un evento de lanzamiento de biblioteca. Entonces vamos a estar invitando a la gente que venga acá, se acerque a nuestro instituto y conozca los recursos que tenemos acá en la biblioteca de Haus der Jugend, acá en el norte de Bogotá. Bien, uno de esos libros que tenemos acá es, bueno, vamos a mostrarlo acá en la pantalla, ¿sí? Pues para los que están escuchando solamente el audio, pues no lo pueden ver. Aquí en la pantalla mostramos, este es un libro que se llama en alemán Herr der Fliegen, ¿ya? De un inglés que se llama William Golding, ¿no? Pues naturalmente en español se llama El Señor de las Moscas. Entonces, El Señor de las Moscas, eso a mí me recuerda inmediatamente ese capítulo de Los Simpsons donde ellos hacen la referencia a Herr der Fliegen, ¿ya? Donde ellos hacen la referencia a Lord of the Flies, ¿ok? Entonces es El Señor de las Moscas, que es cuando Bart se vuelve el líder de los chicos, ¿no? Que tienen un accidente y resulta en una isla. Efectivamente, El Señor de las Moscas es eso, son un grupo de niños que
van en un avión, tienen un accidente y resultan en una isla y forman allí como una pequeña comunidad y uno de ellos se vuelve el líder de esos chicos que están ahí. Entonces, bueno, el título primero, pero eso es muy, muy interesante, el título, de dónde proviene el Herr der Fliegen, ¿ya? El título de El Señor de las Moscas proviene de un poema alemán, ¿sí? Ese poema alemán se llama el Fausto. Entonces, el Fausto, pues lo escribió naturalmente Johann Wolfgang von Goethe, ¿cierto? Que hemos dicho que es el de los institutos Goethe o Woke, ¿ok? Porque es que el Instituto Goethe es muy woke, eso se puede decir en voz alta, ¿ya? O sea, eso se puede decir en voz alta, el Instituto Goethe es activista, ellos promueven ideas woke y es de esa manera, o sea, no por nada el señor Lindsay dice que Goethe era el poeta favorito de los marxistas, ¿de acuerdo? Bien, entonces Goethe escribió el Fausto, entonces el Fausto obviamente es la historia de Fausto que le vende su alma al diablo, ¿no? Es una historia de un pacto que hace Fausto con el diablo, eso es Fausto, ¿ya? Entonces, acá en El Señor de las Moscas, ¿sí? Acá en Herr der Fliegen, no, eso sale hasta en Two and a Half Men, sale eso, una escena en la que Alan, ok, le está diciendo a Jake que si ya hizo su reporte del libro, y ese libro es El Señor de las Moscas, entonces Jake dice que ese libro se trata sobre una gran mosca a la cual las demás moscas le rezan, ok, pero entonces es un chiste porque eso no se trata de eso, es sobre unos niños que hacen una comunidad después de este accidente. Bien, entonces el comienzo de El Señor de las Moscas tiene esa cita del poema de Goethe, ¿ya? Del poema del Fausto. Vamos a leerla en alemán. Dice, Faust le pregunta a Mefistófeles, ¿cierto? Hicimos un short ahí leyendo el momento en el cual Mefistófeles se presenta ante Fausto y Fausto le pregunta que quién es, que cómo se llama. Entonces Fausto le dice, bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich aus den Namen lesen, wo es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt. Nun gut, wer bist du denn? Ich bin der Geist, der stets vereint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde, so ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Muy bien, entonces ahí es cuando Fausto le pregunta a Mefistófeles, ¿cierto? Tenía la forma de un perro y se convierte en una especie de escolástico, de intelectual, y dice, ok, ¿quién eres tú? Entonces le dice que él es el espíritu que está constantemente negando, ¿sí? Que está constantemente diciendo que no, que las cosas no son así, y que es un pensamiento negativo, negative thinking, ok, negative thinking. Entonces es lo que el señor Lindsay dice que otro término, otra palabra para pensamiento negativo, para negative thinking es crítica, ¿ya? El tema de la crítica es el negar las cosas, que eso no es así, que eso no es así y que eso no es así. Entonces, por eso el espacio de habla alemana habla de la crítica a la razón pura. Kant, el capital de Carlos Marx es la crítica a la economía política. Ahí está la palabra critique, pues es el pensamiento negativo. Como decíamos, el poeta favorito de los marxistas. Bien, entonces Mefistófeles, que es un espíritu que está constantemente negando las cosas, que dice que su propio elemento es el pecado, la destrucción y el mal. Entonces yo hice una traducción que también rima. Entonces dice, todo lo que ustedes llaman el mal, la destrucción y el sufrimiento es mi propio elemento. Ok, entonces eso es, digamos, una imagen ahí del diablo y en fin. Entonces aquí Fausto le dice que a él también le dicen Fliegengott, ¿ya? Le está hablando a Mefistófeles, le dice, bueno, ¿tú quién eres? Eres un Fliegengott. Entonces dice la palabra alemana Gott,
que significa Dios, y la palabra alemana Fliegen, que es moscas. Entonces aquí literalmente diríamos el dios de las moscas. Y en la versión de Golden, ¿cierto? Pues en español él le dice el señor de las moscas, ¿no? En vez de usar la palabra Dios, usa la palabra Lord, ¿no? Pues el Señor, bueno, es lo mismo, ¿no? Hablar del Señor es lo mismo que hablar de Dios, ¿no? ¿Cierto? En fin, el Dios de las moscas, el Señor de las moscas, es directamente una cita del poema El Fausto de Goethe, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí, pues, el señor de Fliegen, ¿ya? Bien, vamos a mostrar en la pantalla, bueno, esta versión de la primera parte de la tragedia del Goethe. Bien, entonces aquí, exactamente, aquí es donde, aquí vemos un poco más digamos, la rima, ¿cierto? ¿No? Donde Fausto le pregunta, bueno, ¿qué es lo que quieres decir con tus palabras? ¿No? Porque habla ahí enredado, en fin. Entonces le pregunta, nun, wer bist du denn? Y Mefistófeles responde, ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. ¿Quién eres? Mefistófeles responde, yo soy una parte de aquella fuerza que quiere el mal y al mismo tiempo crea el bien. Y ahí entonces Fausto le pregunta, ¿qué quieres decir con eso? Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Y Mefistófeles responde, ich bin der Geist, der stets verneint. De fondo estamos escuchando a un compositor húngaro que se llama Liszt. Entonces Liszt escribió el vals de Mefistófeles, ¿ya? Entonces Mefistófeles le dice que él es el espíritu que constantemente está negando las cosas, ¿ya? Muy bien. Vamos a terminar con una lectura de, pues, una traducción en español, ¿cierto? Pues aquí, digamos, al leer la versión en español, pues bueno, es el problema de la traducción de la poesía, de la literatura, ¿no? Hay un concepto en la traducción que se llama pérdida, ¿cierto? Que tanto pierde una traducción cuando va de una lengua a la otra, o puede ser que no pierda, sino que gane, se enriquezca, en fin. Entonces, muy bien. Mefistófeles se presenta ante Fausto, ¿cierto? Y Fausto le pregunta que quién es, ¿cierto? Muy bien, entonces esta es la conversación que tienen en español. ¿Cuál es tu nombre? La pregunta me parece de poca categoría para alguien que desprecia la palabra, para alguien que, desdeñando toda apariencia, busca la esencia ahondando en las profundidades. En vuestro caso, Señor, se puede llegar a la esencia conociendo el nombre. Esto ocurriría si supiera con toda claridad si os apellidáis Dios de las moscas, corruptor, mentiroso. Bueno, ¿quién eres? Una parte de esa fuerza que siempre quiere el mal y siempre hace el bien. ¿Qué significa ese acertijo? Soy el espíritu que siempre niega y lo hago con pleno derecho, pues todo lo que nace merece ser aniquilado. Mejor sería entonces que no naciera. Por ello, mi auténtica naturaleza es eso que llamáis pecado y destrucción, en una palabra, el mal. Muy bien, entonces es el diablo diciendo que él es el pecado, él es la destrucción, él es el mal, él es el espíritu que niega, que está constantemente diciendo que no, que las cosas no son y que no son, y que es el espíritu que todo el tiempo verneint, ¿cierto? Allí escuchamos la palabra alemana nein, ¿cierto? Y que significa pues no, ¿cierto? Y el verbo verneinen, verneinen. Entonces, el espíritu que siempre niega, der Geist, der stets verneint. Muy bien, estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, los espacios de habla española en Colombia, los espacios de habla alemana, Alemania, Austria, Suiza, los espacios de la quinta habilidad del lenguaje, el mero acto de traducir.